Hola a todos y todas las niñas y niños de octavo año A y octavo año B. En el video de hoy vamos a ver el siguiente objetivo de clase. Conocer qué fue y cómo se desarrolló la Ilustración, comprendiendo la teoría de separación de los poderes del Estado. Esta clase pertenece a la semana del 24 al 28 de agosto. Como siempre lo hemos hecho, vamos a comenzar con una pregunta. Esta está compuesta, más bien, es más larga. Tiene que ver con lo que hemos estado analizando en las clases anteriores. ¿Por qué hoy aún resuenan los términos como libertad, razón, soberanía y ciudadanos? ¿Será que en todo este tiempo no hemos avanzado lo suficiente en esas materias? Hemos visto hoy en día las movilizaciones sociales, ¿verdad? El descontento de la gente, todos los problemas que han surgido además con esta pandemia, y todavía seguimos usando estos términos, libertad, razón, soberanía, ciudadano. ¿Será que en todo el tiempo que ha transcurrido los cambios han sido muy pocos? Sería bueno que lo puedan pensar, reflexionar, conversar con los que tengan cerca. Si tienen la oportunidad de hablar con sus compañeros y compañeras, sería lo mejor. Poder debatir, escuchar diferentes ideas, como lo hacíamos en clase. Contexto, para situarnos un poquito. El periodo que estamos estudiando se llama Edad Moderna, y este periodo inicia con la llegada de los europeos a América en 1492 y finaliza con la Revolución Francesa de 1789. Si miramos la línea de tiempo, tenemos la Edad Clásica, que ya estudiamos en otro momento, la Edad Media, que estudiamos, ¿cierto?, finalizando séptimo, y la Edad Moderna, que es lo que estamos estudiando ahora. Ahí nos vamos a detener. Evidentemente la línea continúa hacia la edad contemporánea que rige hasta la actualidad. Pero en esta parte de acá, Edad Moderna de 1492 a 1789, es donde nos vamos a situar en esta unidad. Fue llamado el siglo de las luces. De alguna forma hubo una iluminación del ser humano, ideas, cosas buenas que fueron pasando, creatividad. Entonces, durante el siglo XVIII el mundo tuvo muchos cambios y fueron rápidos. Vino a instaurarse un modo de pensar que estaba hecho en base a la razón y la ciencia. Anteriormente, la mayoría de las cosas estaban muy basadas en la religión, en que pasaban las cosas, pero no había una explicación. Cuando llega la razón y la ciencia, permite resolver problemas de la existencia y aprender a dominar la naturaleza, analizar las cosas, saber por qué pasan, cuáles fueron los factores, qué consecuencias pueden tener, y empieza a desarrollarse el pensamiento y a través de un método científico, algo que pudiese ser comprobable. A esta revolución del pensamiento se le llama entonces ilustración. La ilustración buscaba tener un uso libre de la razón, el razonamiento, el uso, la capacidad de transformar el mundo en base a lo que tenía cada persona en su cabeza, en sus pensamientos. La base, como decía anteriormente, eran las ciencias y siempre se iba a comprobar por medio de la experimentación. Ustedes en la asignatura de Ciencias Naturales ya han estudiado y han aplicado el método científico, que tiene, ¿cierto?, una hipótesis, una idea inicial, pero que a través de la experimentación se va a comprobar o refutar si era o no era lo que uno pensaba en un inicio. Lo que se pensaba en la época es que el razonamiento, este uso libre de la razón, iba a ayudar a combatir la ignorancia, la falta del conocimiento, el creer que me digan todo porque yo no sé si es o no es como me están diciendo, pero prefiero creerlo. Y la tiranía. Recordemos que se viene de un sistema de poder absoluto donde la persona que está a cargo, el rey o el monarca, está por sobre todos y no había forma de opinar o incidir en lo que se hiciera para el país o el lugar donde habitar. Algo muy positivo que ocurrió en la época fue la difusión de este pensamiento ilustrado, de este pensamiento de la razón, de cuestionarse, de averiguar, y esto se logró gracias a la expansión de la imprenta. Yo acá les puse un dibujo de una impresora, obviamente mucho más moderna, pero en esa época esto se hacía todo de una forma muy artesanal, que tomaba mucho tiempo. Entonces poder tener muchos ejemplares de un informativo, algún diario, era difícil de reproducir como se hace hoy en día en masa, que está ahí al alcance de nosotros. Entonces la expansión de la imprenta permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares de publicaciones, y así mayor cantidad de gente
iba a tener acceso a la información. También, como está acá entre comillas, el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo, la propaganda ayudaron a difundir el pensamiento ilustrado desde sus diferentes formas. No solamente eran textos escritos, también podía ser un dibujo, una iconografía que ayudara a difundir este nuevo pensamiento. La ilustración tuvo unos principios bastante claros. El libre pensamiento, que era de alguna forma sostener que cada cual tuviese sus propias ideas. La forma de saber si era real, si estaba en lo cierto o no estaba en lo cierto, estaba en la base de la ciencia. Pero no aceptar la imposición de una idea. Cada cual puede tener su propio pensamiento, puede experimentarlo para saber si está en lo cierto o no. Es dueño de sus propios ideales. Algo que salía en el objetivo y que es muy importante, que viene en las actividades, es la separación de los poderes del Estado. Para no concentrar en una sola persona el poder, como lo que pasaba acá con los monarcas, reyes absolutos, que tenían el poder de todo, se pensaba en separar, ¿verdad?, los poderes en tres partes: el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Algo que, si se dan cuenta con cosas que hemos estudiado en años anteriores, se mantiene hasta el día de hoy. Poder ejecutivo, que lo podemos ver en la figura de él o la presidente, el poder judicial y el poder legislativo, que recae hoy en día en lo que son senadores y diputados. Aprobar o rechazar las leyes que van a regir en el país. Y el tercer principio muy importante, que iba a cambiar todos los precedentes hasta ese momento, la soberanía popular. Es decir, que el poder ahora está sobre el pueblo. ¿Cómo el pueblo puede hacer notar su poder si las personas son muchas? Había que encontrar alguna forma de ponerse de acuerdo a través del sufragio o voto. Entregarle el poder a las personas de elegir a un representante, a una representante. Hoy en día también podemos tener acceso a que las candidatas sean mujeres. Y escuchar qué es lo que proponen, qué es lo que dicen, y puedo votar o inclinarme por la persona que más se asemeja a lo que yo espero para el país. Pero ya no iba a haber una persona heredando este poder y que iba a estar ahí por sobre los demás sin ninguna validación de la sociedad. Hubieron diferentes reformas ilustradas, cambios que ocurrieron después de toda esta revuelta. Los puntos más importantes fueron la libertad, cada persona, ¿verdad?, dueña de lo que puede, quiere hacer; la tolerancia, que a la vez puedo y quiero hacer lo que deseo, pero no debo olvidarme que vivo en una sociedad, de que hay más personas a mi alrededor, que no todos van a pensar como yo. Ahí también viene el tercer punto de la igualdad ante la ley. Ya no quería que existiesen estas grandes diferencias de los reyes o del clero, de las personas miembros de la iglesia, que tuviesen ciertos privilegios ante los demás. Votaciones para poder elegir las autoridades, que iba a ser un pilar fundamental de la soberanía popular, y el reconocimiento de deberes y derechos de todas las personas. Esto es por hoy. Está la guía para que puedan ir desarrollando. Están las páginas donde se pueden apoyar del contenido. Por favor, si tienen dudas, preguntas, consultas, ideas, sugerencias, cualquier cosa, ahora nos podemos comunicar directamente al mail institucional daniela.moya@colegiosfj.cl, o me pueden escribir en el muro público del Classroom o un mensaje privado, y yo voy a estar atenta a contestarles. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.